Gracias, Pastor, por la palabra predicada. Realmente Dios habló a cada uno de nosotros. Thank you, Pastor, for your word. It was really great for all of us. Y vamos entonces a seguir a esta próxima sesión. And let's start with the new section. Okay, so now we're going to talk about the practical considerations for starting a disability ministry. Before we do that, my name is Lily, and I'm going to be studying special education, so teaching individuals affected by disability. Ahora vamos a empezar a hablar de las consideraciones prácticas de empezar un ministerio para discapacitados. Su nombre es Lily y ella está estudiando educación para personas con discapacidades. So 20% of the community is affected by disability. El 20% de la comunidad está afectada por algún tipo de discapacidad. So just to give an example, about this much of you guys would be affected by disability in the community. Así que para ponerlos en contexto, esta parte de ustedes estaría afectada por algún tipo de discapacidad. And though this is not everybody in the Dominican Republic, we can just kind of figure out a little bit of what we're dealing with. Y aunque aquí no está todo el mundo de la República Dominicana, podemos tener una idea de qué tantas personas estamos hablando. But then 80% of the community is affected by disability also, but is not welcome in the church. Y también el 80% de estas personas que están afectadas por una discapacidad no están en la iglesia. But we're going to talk about how to change that today. Pero hoy vamos a hablar de cómo cambiar eso. Daryl talked about 1 Corinthians 12 today. El pastor habló de 1 Corintios 12 hoy. And that just talks about how we all need to be in community with one another. Y eso habla de cómo todos tenemos que estar en comunión los unos con los otros. It says that the foot does not do the same thing that the hand does. Dice que el pie no tiene la misma función que la mano. Just like the ear does not do the same thing that the eye does. Igual de la misma forma que el oído no hace lo mismo que el ojo. But to have a full body, we have to have all of those things. Pero para tener un cuerpo completo tenemos que tener todas estas partes. So when looking at that now, we need individuals affected by disability in the church. Así que por esta razón necesitamos en la iglesia personas que estén afectadas por discapacidades. Because they all have unique abilities that people who do not have a disability may not have. Porque ellos tienen habilidades que una persona que tal vez no esté afectada por una discapacidad no tenga. That could look like different things. We could have individuals affected by disability who are amazing singers and can be up on the worship team. Esto se puede ver de diferentes maneras. Podemos tener personas con alguna discapacidad que sean unos cantantes maravillosos y ellos pueden estar en el equipo de adoración. Or be really good at talking and be in the back as a greeter. O pueden ser, les encante hablar y pueden estar en las puertas saludando. And many others that you'll learn later, so I don't want to spoil anything. Y después del otro vamos a hablar más adelante, así que ella no va a seguir diciendo eso. But the biggest takeaway is that we all have a purpose, a vision, and a talent. Pero lo más importante es que todos tenemos una visión y tenemos talento y un propósito. And when we all have a purpose, we can be friends with one another because we are welcoming. Y cuando todos tenemos un propósito, todos podemos tener una relación los unos con los otros, podemos darles bienvenida a ellos. Because when a family affected by disability goes through life, they may experience grief just like grief over a death. Porque una familia que tiene una persona con alguna discapacidad puede pasar por momentos de tristeza y de duelo, así como cualquier persona pasa cuando hay una muerte. And then when they go through that grief, they may also not feel welcome, so they may feel rejected. Y cuando ellos están pasando por esta situación, ellos pueden sentirse tristes y pueden sentirse que son rechazados. It may be that because someone told them that they didn't belong. Y esto puede ser porque alguien les dijo que ellos no pertenecen. And then they fear judgment, so they may become isolated. Y también puede ser que alguien los esté juzgando, entonces ellos se aíslan. Because they may feel isolated and just continue to stay in their homes. Ellos pueden sentirse aislados y se quedan en sus casas. Maybe in the back of a room or just sitting on a chair. Tal vez estén atrás en una habitación simplemente sentados en una silla. Not having people coming to visit them. Y que las personas no vayan a visitarlos.
And so that is where we as a church come in. Y ahí es como nosotros como iglesia entramos. And we knock on their doors and we say, we love you, we want you here, please come to our church Entonces service. vamos a donde ellos, tocamos sus puertas y le decimos, nosotros los amamos y los queremos aquí en la iglesia. And then with that, we can also just really be in community with the parents as well. Y haciendo eso también podemos estar en comunión con los padres, con la familia. We can say, I know that you're struggling, you're not only having to deal with your own responsibilities, but someone else's as well. Sabemos que usted está pasando por un momento difícil y nosotros queremos estar aquí para ayudarlos en este momento tan difícil y sus luchas. So, the truth is that we all need a Savior. Y la verdad es que todos necesitamos un Salvador. In the same way that those people affected by disability need a Savior. De la misma forma que cualquier persona con alguna discapacidad necesita un Salvador. Because social rejection in the community and in the church has left many people affected by disability with deep wounds. Porque el rechazo social ha dejado a muchas personas con discapacidades con una herida. We as the church need to be people that are welcoming and open to people affected by disability. Y nosotros como iglesia tenemos que ser personas que seamos abiertas y demos la bienvenida a personas con discapacidad. I know for me it took my cousin coming and living with us and inviting me into his church to know that I was fully loved by Christ because I have a disability. En el caso de ella, ella necesitó que su primo fuera a su casa y fuera el ejemplo, lo que ella necesitara para darse cuenta que aunque ella tiene una discapacidad, Dios la ama, y fue a través de su primo que Dios le enseñó eso. And so with that, we can just fully know that we are loved and valued by Christ. Y a través de eso podemos saber que Dios nos aprecia y que Él nos ama. By all of us coming together, it's simple. De la manera tan simple de que como todos vengamos juntos y formemos una comunidad. Disability ministry tells people affected by disability that they matter. Un ministerio para discapacitados les enseña a ellos que ellos importan. It tells the people in their family that they matter. Le dice a las personas en su familia que ellos importan. It says that every life is precious. Dice que todas las vidas son valiosas. And that we are all God's children. Y que todos somos hijos de Dios. So our desire and your desire is to help family members affected by disability understand the truth that God has given us. Entonces nuestro deseo es ayudar a las familias de personas con discapacidad y a los discapacitados a entender que que Dios no se va a olvidar de ellos. God's love and mercy qualifies all Christians to go into their communities to people affected by disability. El amor y la misericordia de Dios permite que todo califica a los cristianos a poder ir a demostrar ese amor a otros. Luke 14 tells us that we have to invite the poor, blind, crippled, and lame into our churches. Lucas 14 nos enseña que tenemos que invitar a los cristianos, a los cojos, a los ciegos a nuestras iglesias. We need to sit down and have a meal with them. Tenemos que sentarnos y comer con ellos. And we need to be in community. Y estar en comunión con ellos. So I encourage you, after you leave today, así que ella les alienta a que después que ustedes se vayan de aquí hoy, to find someone new affected by disability, ir a donde una persona que está afectada por alguna discapacidad, and invite them into the church. e invitarlos a la iglesia. We need more friends affected by disability. Necesitamos más hermanos que estén afectados por discapacidad. Thank you. Gracias. Good afternoon. Buenas tardes. Okay, my name is Ellie Wilkie, Su nombre es Eli. and I'm going to school to study psychology. Ella va a la universidad a estudiar psicología. I want to talk to you guys today about the 5 stages of changing attitudes. Ella les va a hablar hoy de las 5 etapas para cambiar de actitud. We at Joni&Friends believe that everyone is somewhere on this spectrum. Nosotros con Joni y amigos tenemos la convicción de que todos estamos en alguna de estas etapas. And our goal is to make everyone aware so that we can all reach stage 5. Y nuestra meta es hacer que todos se den cuenta en qué etapas están para poder llegar hasta la última. So the first stage is ignorance. Y la primera etapa es la ignorancia.
Ignorance is believing that people with disabilities aren't important and may even be cursed. La ignorancia es creer que las personas con discapacidad no son importantes y hasta podemos pensar que tienen una maldición. And those in this stage feel like they don't really care. Y en esta etapa nosotros pensamos como que ellos no importan. They may see a need, but they don't really think that it matters. Vemos como que tienen una necesidad, pero no nos importa. So then we move on to stage 2, which is pity. Y aquí vamos a la segunda etapa, que es la lástima. So pity says that we see the need and we feel bad for those with Entonces disabilities. la lástima nos dice que vemos su necesidad y nos sentimos mal por ellos. But we don't necessarily do anything about Pero it. no necesariamente hacemos algo para cambiar eso. We don't really view them in the image of God. No los vemos como gente creada a la imagen de Dios. We just kind of feel bad for them. Simplemente nos sentimos mal por ellos. So then we move on to stage 3, which is care. Aquí vamos a la etapa número 3, que es el cuidado. So now we finally see them in the image of God, Aquí ahora los vemos a la imagen de Dios, but we don't really view them as people we can have a relationship with. pero no los vemos como personas con quien podemos tener una relación. We feel more that they just need us. Sentimos como que ellos nos necesitan a nosotros y no nosotros a ellos. But then we move on to stage 4, which is friendship. Y aquí vamos a la etapa número 4, que es la amistad. Friendship now sees them in the image of God and also wants a relationship with them. Aquí los vemos que como personas creadas a la imagen de Dios, pero también queremos una relación con ellos. So we finally see more qualities in them than just their disability. Y vemos más cualidades en ellos que simplemente ver su discapacidad. But we can go even farther. Pero podemos ir más allá. So then we move on finally to stage 5, which is co-laborers. Y aquí vamos a la etapa número 5, que es la etapa de compañeros. Co-laborers, we now see them in the image of God. We see them as people we can have relationships with, but we also see them as people who can help. Aquí los vemos como personas creadas a la imagen de Dios, personas con las que vamos a tener una relación, pero personas con las cuales podemos trabajar. We want to include them in the church body, and we want them to be assets to our team. Queremos incluirlos en la iglesia y queremos que ellos sean herramientas en nuestro equipo. And again, this is the stage that we finally want to be at. Y esta es la etapa en la que queremos estar. Okay, but how do we reach this 5th stage? Pero ¿cómo llegamos a esta etapa número 5? Our first way is just through prayer. La primera forma es a través de la oración. We can pray for our church body to see the need. Podemos orar para que el cuerpo de la iglesia vea la necesidad. We can pray for our own hearts to be changed. Podemos orar para que nuestros corazones sean cambiados. And we can pray for those affected by disabilities to be healed from the wounds that the church has already given them. Y podemos orar por las personas con discapacidad para que ellos sean sanados de esas heridas que puedan tener. 2 Corinthians 5:19 reminds us, Segunda de Corintios 5:19 nos recuerda God was reconciling the world to himself through Christ, que Dios estaba reconciliando el mundo a través de Cristo. and he has committed to us the ministry of Y reconciliation. Él nos ha encomendado el ministerio de reconciliación. So we as a church in Christ should strive towards this. Así que nosotros como la iglesia de Cristo deberíamos desear esto. And prayer can prepare our hearts and turn our dreams into actions. Y la oración puede preparar nuestros corazones y convertir nuestros deseos en acciones. And then the second way that I want to talk about that we can change our mindset is through what a man at Joni&Friends calls social ramps. Y la segunda forma en la que podemos cambiar nuestra actitud es algo que con la institución ellos llaman una rampa social. So a physical ramp may give us access to a physical environment, Una rampa física nos da acceso a un espacio físico, nos ayuda a entrar a algún sitio. but a social ramp allows us to access social environments. Pero una rampa social nos da acceso a situaciones sociales. As a church, we can create these social ramps Como iglesia nosotros podemos crear estas rampas sociales, by preparing our church community, preparando la comunidad de nuestra iglesia, just telling them what's going to be going on in our church, decirles qué va a estar pasando en nuestra iglesia, teaching them about the people with disabilities coming in,
enseñarles sobre las personas con discapacidad que van a estar viniendo. And we can coach them as we watch them interact. Y también podemos entrenarlos mientras vemos cómo ellos interaccionan. We need to prepare our people in order to start this great ministry. Tenemos que preparar a nuestros hermanos para poder empezar este ministerio. So to finish my talk, Para terminar su parte, I just want to challenge all of you to ask what stage you're in. ella quiere retarlos a todos ustedes a decir en qué etapa están. Let it sit on your hearts Que se queden en sus corazones and consider what you need to do to change y that. consideren qué ustedes tienen que hacer para cambiar su actitud. Thank you. Gracias. Hello, my name is Haven, Hola, mi nombre es Haven. and I'm going to be starting school in the fall to study nursing. Ella va a empezar la universidad en otoño para estudiar enfermería. So the first thing I'm going to talk about is whether or not we should view disability ministry as just another program in a church or truly a ministry. Y lo que ella va a estar hablando hoy es que si deberíamos ver el programa para discapacitados como simplemente un programa para una iglesia o un ministerio. And to answer that question, it's not just another program in a church. Y para responder esa pregunta, esto no es solamente otro programa de la iglesia. Because just like what we've talked about a lot today, people affected by disabilities are as equally a part of the body of Christ as anybody else is. Porque las personas con discapacidad son una parte del cuerpo de la iglesia, así como cualquier otra persona lo es. And so it's important that we implement a strong disability ministry so that we're able to show to them that we think of them that way. Y es importante entonces establecer un ministerio para enseñarle que nosotros pensamos sobre ellos de esta manera. And the best part about disability ministry is that the goal is eternal. Y la mejor parte de un ministerio para discapacitados es que la meta es eterna. We're making a lasting impact for the kingdom of God. Estamos haciendo un impacto en el reino de Dios que va a durar para siempre. And this is because, first of all, it opens the door to share the gospel with them and introduce them to a personal relationship with God. Y esto es porque primeramente abre la puerta para ellos, para introducirlos a lo que es el Evangelio. And it's a really sweet thing because we're not just going to be sharing the gospel with them and telling them that God loves them. Y esto es algo muy bonito porque no solamente vamos a estar compartiendo el Evangelio y diciéndole que Dios los ama, But we get to truly walk out the gospel and show them the love of God by how we treat them. pero sino que también vamos a enseñárselo a través de la manera en que los tratamos. It can become very easy for us to just share the gospel with people but not really walk it out in our actions. Puede ser muy fácil para nosotros simplemente compartir el amor de Cristo, pero no demostrarlo. And so it's really important that we are able to do that for people affected by disabilities, to show that they are loved and embraced by the body of Christ. Así que para las personas con discapacidad es muy importante que les mostremos que Dios los ama y que nosotros también lo hacemos. And the next eternal goal is that it integrates people affected by disabilities into the life of the church and gives them active roles in serving God. Y la otra meta es que también integra a las personas con discapacidad en los ministerios de la iglesia y le da roles activos. The same Holy Spirit inside of you that causes the longing to serve is in people affected by disability. El mismo deseo que tenemos todos que nos hace querer servir es el mismo deseo que tienen ellos para servir. And so it's vital that we acknowledge that and as the church enable them to serve. Y es importante que reconozcamos esto y le pidamos a la iglesia que los involucre. And then lastly, disability ministry enables the church to be a witness to the rest of the community. Y también por último, esto permite que la iglesia sea un testigo o sirva como testimonio para el resto de la comunidad. We're able to truly show them how we meet the physical, spiritual, and social needs of people affected by disabilities. Nos ayuda a enseñar que las personas tienen necesidad tanto física como espiritual. And like I was talking about earlier, it's easy to say this but not actually do it. Y como ya decía antes, es muy fácil decir esto, pero no es tan fácil hacerlo. But it talks about in James how we don't want to be people who just are hearers of the word, but we want to be people that are doers of the word. Como dice en que no solamente queremos ser oidores de la palabra, sino también hacedores. It talks about next how when you read the word and you don't do what it says, it's like you're looking in the mirror and then you walk away and immediately forget what you look like. Es como que
si usted se estuviera viendo en un espejo y desde que se va, de una vez se le olvida lo que vio. And when reading it like that, it just sounds silly, and we don't want to be people who walk away from reading the Luke 14 mandate and don't walk it out. Y cuando lo vemos así se oye ridículo y no queremos ser personas que simplemente vean el mandato de Lucas 14 y no hagan nada al respecto. Okay, so now we have the 4 different views on disability ministry. Ahora tenemos diferentes enfoques de un ministerio para discapacitados. So on the bottom left, first we have the exclusion model. Así que primero abajo a la derecha tenemos la parte de exclusión. And this is the view that people with disabilities should not be in the church whatsoever. Y esta es la visión que dice como que las personas con discapacidad no deberían estar en la iglesia. This may be because they're not welcomed into the church, Esto puede ser porque no son bienvenidos or simply because there aren't tools for them to be successful. o simplemente porque no hay herramientas para que ellos sean exitosos. And this is not the place that we want to be, but the sad reality is that lots of churches represent this model. Y esto no es donde queremos estar, pero la triste realidad es que hay muchas iglesias que sí están en este modelo. So then we move to the next disability ministry view, which is segregation. Y luego nos vemos a la otra visión, al otro enfoque, que es la segregación. And this is when people affected by disabilities are welcomed and in the church. Y esto es cuando las personas con discapacidad están en la iglesia y son bienvenidos, However, they are isolated from the rest of the congregation. pero sin embargo están aislados del resto de la congregación. They aren't integrated into any of the church activities, No están integrados en ninguna de las actividades de la iglesia and the church doesn't enable them to have active roles in serving. y la iglesia no deja que ellos tengan un rol activo en esto. So then we move to the integration model on the bottom right. Y luego nos vamos al modelo de integración a la izquierda. So this is when people affected by disabilities are welcomed into the church and they have active roles in serving God. Y aquí es cuando las personas son bienvenidas a la iglesia y tienen roles activos en ella. They're also involved in all the church life with the rest of the congregation, and they are known and loved by the church. Y están involucrados en todas las actividades que hace la iglesia y son amados y reconocidos. And this is a great place to be, but we can even go a step further. Y este es un lugar muy bueno para estar, pero podemos ir más allá. On the top, we have the inclusion model. Arriba tenemos el modelo de inclusión. And this is when people affected by disabilities, they are welcomed in the church, they have active roles in serving. Y aquí es cuando las personas son bienvenidas a la iglesia, tienen roles activos en el servicio. It's similar to the integration model, but the inclusion model shows that people affected by disabilities maintain relationships with the rest of the congregation. Y se parecen mucho al modelo de integración, pero la diferencia es que en esta de inclusión las personas tienen relación los unos con otros. Las personas con discapacidad se relacionan con los demás de la iglesia. And this is the place that Jesus is calling us to be. Y ese es el lugar en el que Dios nos llama a estar. He doesn't call us to just invite people into the church and to turn our shoulder from them. Él no nos llama a invitar a personas a la iglesia y simplemente darles la espalda. But he invites us to welcome them in and embrace them as he embraces us. Él nos llama a invitarlos y a abrazarlos como Él nos abraza a nosotros. So I encourage y'all today to kind of consider as to where your church is in regards to these models. Así que Él nos llama hoy a reflexionar en cuál de estos modelos está su iglesia hoy. And hopefully today you're able to take away some practical ways to become that inclusion model. Y también puedan pensar en formas prácticas de hacer el modelo de inclusión, de implementar el modelo de inclusión. Thank you so much. Gracias. Hola, me llamo Sydney and I'm studying international business. Hola, ella se llama Sydney y está estudiando negocios internacionales. Okay, so we're going to talk about the irresistible church. Bien, entonces nosotros vamos a hablar ahora del secreto del Ministerio de Discapacidad. So when we talk about the irresistible church, we're talking about what it would look like for a person affected by disabilities to come in the church and not be able to resist it. Entonces, hablando acerca de esto, estamos viendo como una iglesia irresistible, cómo se ve una iglesia irresistible ante una persona con discapacidad y de qué manera debe reflejarse. So disabled people,
they long to be included just as you or me longs to be included. Las personas con discapacidad tienen el mismo deseo, el mismo derecho de ser incluidos, así como cualquier otra persona dentro de la iglesia. And just like us, people affected by disabilities have a gift to give to the whole congregation. Y así como cada uno de nosotros, las personas con discapacidad tienen dones y talentos que puedan involucrarlos dentro de la iglesia. And we won't benefit from people affected by disabilities unless our heart is open to receiving from them. Y nosotros podemos ser beneficiados de esto, no lo vamos a conseguir a menos que podamos involucrarlos para que ellos puedan hacerlo dentro de la iglesia. So the gospel is made for all ages, all abilities, it's universal, and no one is excluded. El evangelio es universal, es para cada una de las personas, las edades, los tamaños, todo tipo de personas. So as Daryl was talking earlier about 1 Corinthians 12, Bien, así como está hablando el pastor anteriormente acerca de 1 Corintios 12, what seem to be the weaker members of the congregation are bestowed more abundant honor. aquellos miembros de la iglesia que suelen verse como los débiles realmente son los más honorables dentro de la iglesia. And this verse makes it necessary for us to involve people affected by disabilities into our congregations. Y este verso nos hace ver que realmente es necesario para nosotros integrar a las personas con discapacidad dentro de nuestra iglesia. So it would be irresistible for a person affected by disabilities to be seen as made in the perfect image of God. Bien, entonces se volvería algo irresistible para una persona con discapacidad poder verse como una persona hecha a la imagen de Dios. So leaving people out of your congregation, dependent on behavior, makes us miss out on what they have to offer. Bien, entonces tratar a una persona fuera de la iglesia, dependiendo de su comportamiento, nos hace distorsiona un poco el propósito de Dios. And oftentimes churches are excluding people intentionally because of behavior or the way they act in churches. Muchas veces la iglesia intencionalmente excluye a personas con discapacidad o personas con algún tipo de comportamiento para que se queden fuera de la congregación. So, just as an example, who in here is left-handed? Bueno, para ponerlo como ejemplo, ¿dónde se colocan las personas con discapacidad? ¿Dónde las ponen normalmente? ¿Quién es zurdo? Sí. Okay, so I'm going to have to talk to you after church and tell you to leave because we don't like that you're left-handed. Bien, entonces, poniendo el ejemplo, ¿dónde ponen una persona que, ejemplo, sea izquierda? Bueno, tú te vas a quedar ahí, cuando se acabe el servicio yo voy a hablar contigo, vete para allá afuera. So it doesn't feel good, right? Bien, entonces no se siente bien hacerle eso a esa persona. Because just because I'm left-handed doesn't mean I should leave the congregation. Porque que yo sea una persona izquierda no significa que yo tenga que irme de la congregación. But oftentimes this is what the church has done to people affected by disability. Pero muchas veces es la manera en la que la iglesia trata a personas con discapacidad. But God will give us the grace to accept people affected by disability. Pero Dios nos da la gracia para poder aceptar a las personas con discapacidad dentro de la iglesia. So a quote from Joni, our founder. Bien, entonces un llamado que hace Joni, de su fundadora. Grace is always coming at us. La gracia siempre viene a nosotros. Looking to enter our lives at our points of brokenness. Nos ve en nuestro punto más débil de nuestra vida. In fact, the cross of Christ where Jesus was crucified. En el camino en el que Cristo fue crucificado. In all his weakness was his access to grace. En todas sus debilidades fue que actuó la gracia. Grace is never bestowed upon the strong who boast of his own strength. La gracia no viene en los lugares donde uno está más fuerte, sino donde está más débil. Or the gifted that pride themselves in their gifts. No donde uno se siente más orgulloso. Grace always meets us at our points of brokenness. La gracia siempre nos encuentra en nuestro punto con mayor debilidad. So God deeply cares about people affected by disabilities and will give us the grace to accept them into our hearts and congregations. A Dios realmente le importa profundamente las personas con discapacidad y nos llama a nosotros para poder integrarlos también dentro de la iglesia. So if someone affected by disabilities is gifted in preaching, by all means they can stand up here and give you a sermon. Así que una persona con discapacidad tiene todo el talento y el don para poder estar aquí y hacer cualquier actividad dentro de la iglesia. So people who are sometimes the hardest to love, we can see that if we love them, that our personal relationships will grow as well.
Así que muchas veces las personas que son más difíciles de amar, si uno se enfoca en tener una relación con esa persona, entonces puede realmente sobrellevar y tener una relación personal. And the kingdom of God is being built up when we do accept people affected by disabilities into our congregations. Entonces el reino de Dios se trata acerca de eso, que nosotros podamos integrar a personas con discapacidad dentro de la iglesia. So, how can we begin? Entonces, ¿cómo podemos empezar? So just that you guys are here today says that you're in a great place to start disabled ministry. Así como ustedes están aquí en el día de hoy, es una buena manera para empezar un ministerio para discapacidad. Your hearts are open and you're not ignoring the issue. Ustedes tienen el corazón abierto y realmente no se están resistiendo a este llamado. So a church that desires to evangelize people in their community should consider looking outside of the church walls. Una iglesia, un ministerio que quiera evangelizar, tiene que considerar salir de sus cuatro paredes de la iglesia. So you should not neglect your needs in your church. Así que no solamente quedarse aquí dentro de la iglesia, but there are so many people outside of your walls that are looking for community that the church has to offer. Porque hay muchísimas personas fuera de la iglesia que están buscando esa comunidad que la iglesia puede proveer. So we can go out into the community and bring people into our congregation so that they have that sense of community. Así que nosotros podemos salir fuera de la iglesia para poder traer personas de la comunidad y tener comunión con ellos. And evangelism is relational, so we want to be building those relationships as we're going out to get people. Y el evangelismo es relacional, por lo que queremos estar construyendo relaciones con las personas también fuera de la iglesia. And for some people, it's not realistic to be coming to church. Para algunas personas con discapacidad no es realista estar viniendo dentro de la iglesia. But we can go out to them and build relationships with them at their home. Pero nosotros podemos salir de la iglesia, ir a sus casas y empezar a construir relaciones fuera de la iglesia, en sus hogares. So, we can pray and we can ask that God will give us the grace to share the gospel. Así que nosotros podemos orar y pedirle al Señor que nos dé gracia para nosotros por compartir el evangelio de esta manera. And we need to be willing to ask the community affected by disabilities for forgiveness. Tenemos que estar dispuestos a preguntarle a la comunidad con discapacidad perdón por aquellas acciones que hemos cometido. Because the church hasn't always treated people with disabilities in a respectful way. Porque la iglesia no siempre ha tratado a las personas con discapacidad de la manera en que debería. And we can also exercise repentance by asking for forgiveness from the Lord. Y también podríamos aprovechar esta oportunidad para pedir arrepentimiento del Señor por esto. Because we haven't seen this issue in the past, so now we can. Porque no habíamos visto esto como ese problema y ahora sí podemos verlo así. So we can seek God and read His Word, and He will prepare our hearts for this. Nosotros también podemos buscar al Señor a través de su palabra y Él pueda reparar este daño en nosotros. And we can ask God, where the workers are few, that He would send hands. Y también podemos preguntarle al Señor a través de la palabra de oración para poder arreglar esto. And we need to be patient and wait for the Lord for each step. También requiere que seamos pacientes y esperar al Señor en cada paso del camino. Thank you. Muchísimas gracias. Hello, my name is Ashley and I'm studying psychology. Hola, yo soy Ashley y ella está estudiando psicología. So, the next step in starting to begin a disability ministry would be to ask the people you aim to help. Bien, el segundo paso para poder empezar un ministerio para discapacidad dentro de la iglesia sería preguntarle a la comunidad qué es lo que necesita. How do you find out what would allow families to connect with your church if you don't ask? ¿Cómo podemos esperar conectarnos dentro de la iglesia si realmente no preguntamos qué se necesita? This is a crucial step because we may think that these families need one thing when they really need another. Este paso normalmente es subestimado porque pensamos saber lo que necesitan estas familias y realmente no le preguntamos. This takes time and effort and it may involve home visits to families. Esto toma tiempo y esfuerzo y quizás te involucre hacer alguna visita a los hogares. The third step would be to simply listen. El tercer paso sería simplemente escuchar.
Listen to what the families affected by disability tell you and actually do it. Bien, escuchar a las personas afectadas por la discapacidad y realmente hacer lo que dicen. Remember that this ministry is about meeting the needs of people. Recordemos que este ministerio es acerca de las necesidades de las personas. It could be as simple as driving someone to a doctor's appointment, Podría ser tan simple como ayudar a alguien a llevarlo a una cita médica, babysitting siblings so that family members can go to appointments, cuidar a los niños mientras los padres o los familiares van a alguna cita, help cleaning someone's home on a regular basis. como un día que podamos limpiar la casa de alguien para que ellos puedan descansar. The main point is to come in and serve the families. El punto principal es ir y servirle a la familia. Never lose sight of the eternal purpose. No podemos perder de vista el propósito eterno. How will this person's family best meet Jesus? Como esta persona también tiene valor y necesita a Jesús, Grow in grace que pueda crecer en la gracia and serve with their God-given gifts y podemos servirnos a otros, while fully participating in the body of Christ. para que pueda participar totalmente en el cuerpo de Cristo. Okay, next we're going to talk about some tangible ways to implement disability ministry within your church. Bien, ahora vienen algunas maneras prácticas de cómo se puede aplicar esto dentro de la iglesia. So the first type of ministry would be the buddy integration approach. El primer tipo de ministerio sería un tipo de un ministerio de acompañamiento. This is the most common place where many churches start. Este es el punto principal por el que muchas iglesias empiezan, All it requires is people in your church willing to serve. porque todo lo que requiere es una persona dispuesta a servir dentro de la iglesia. A buddy ministry is a program so that individuals in your congregation can go to anything. Este ministerio de lo que trata es que tiene un programa que permite que todas las personas con discapacidad puedan participar dentro de cualquier actividad de la iglesia. They would be paired one-on-one with someone affected by a disability, Ellos serían emparejados con personas afectadas por la discapacidad. and they would go to Sunday school classes, youth group activities, Ellos irían a un servicio normal de domingo, una clase bíblica dominical, cualquier actividad dentro de la iglesia, worship service, camp, un retreat. servicio de adoración, un campamento, cualquier cosa que necesiten. The whole purpose of this is to fully integrate the individual into all the normal activities. El propósito de esto es integrar totalmente en cualquier actividad a la persona afectada por discapacidad. The second type of ministry would be respite. El segundo tipo de ministerio sería el ministerio de descanso. Respite is very important because oftentimes many families are very tired. Este tipo de ministerio es muy importante porque realmente las familias involucradas con personas con discapacidad normalmente siempre están muy cansadas. Many families affected by disability live in total isolation. Muchas familias afectadas por la discapacidad viven solas. They're completely exhausted from giving full-time care to their loved one. Están totalmente exhaustas porque tienen que dedicarse tiempo completo al cuidado de esa persona. Oftentimes they don't have many family or friends that can help assist. Muchas veces no tienen familiares o amigos que le puedan asistir. So when we, the church, step up and hold respite events, Así que, ¿por qué la iglesia no puede tomar el paso y realmente ayudar y poner un ministerio de descanso? we're serving as the hands and feet of Jesus. Para que podamos responder ese llamado que Jesús también nos ha hecho. Respite events can happen in many different ways. Este tipo de ministerio puede pasar de muchas maneras. It could be a Saturday morning or a midweek service. Podría ser un sábado de la mañana o en medio de un servicio. The church can teach Sunday school curriculum or they can just have fun. Ellos pueden enseñar acerca de una lección bíblica o simplemente pueden tener un tiempo para divertirse. It doesn't really matter what you do at respite, Realmente no importa lo que uno haga en ese momento, as long as the family members are getting a well-deserved break. siempre y cuando los familiares puedan tener un momento para descansar. The third type of ministry would be an in-home Bible study. El tercer tipo de ministerio que se podría hacer es un estudio bíblico. Again, this Bible study could be done in many different ways. Este también puede hacerse de diferentes maneras. You could do it with the individuals affected by disability, Podría hacerse con personas afectadas por la discapacidad or you could do it with the whole family. o podrías hacerlo con toda la familia. The whole purpose would be to help the individuals with disabilities Todo el propósito de esto sería ayudar a las personas con discapacidad learn the Word of God at their ability level. a aprender acerca de la palabra del Señor. The other type of ministry would be support groups. El otro tipo de ministerio sería grupos de apoyo. Again, support groups can be done in many different ways. También puede hacerse de muchísimas maneras.
They could be for the families, podría ser para los familiares, or it could be the leaders and the pastors in the community, so you guys. o para los pastores o líderes de la comunidad, para que ellos puedan tener sus momentos. The whole purpose of a support group is for people to come together and fellowship. Punto de todo esto, que puedan venir y juntarse y tener un buen tiempo de amistad, And maybe discuss the highs and the lows of the ministry. para que ellos puedan compartir acerca de esos momentos de altibajos que han tenido dentro del ministerio. This is to provide encouragement and support from others sharing their similar experience. Esto es para proveer ánimo y apoyo dentro de su experiencia dentro del ministerio. Support groups that are the most successful usually have a couple different things. Los grupos de apoyo han sido muy exitosos por las cosas que hacen, They have a facilitator who is emotionally and biblically sound. dentro de los cuales se necesitan cosas esenciales. La principal es un facilitador que esté dispuesto, The next is that they have the time to meet consistently. que realmente tenga el tiempo que requiere este tipo de ministerio, Someone who is able to facilitate and organize putting together these events. que pueda facilitar y organizar todo lo que requiere el ministerio como tal. And the last is that they would be truly confidential. Y el último es que sea verdaderamente confidencial. This is very important because oftentimes people will come to you with their personal issues. Esto es muy importante porque muchas veces las personas se van a acercar y van a contar muchas cosas personales. They need to trust that they are getting wise counsel from someone who is confidential. Ellos necesitan sentir la seguridad de que están diciéndole a alguien todo esto de manera confidencial. Okay, the next type of ministry would be outside of church and within the community. Bien, el otro tipo de ministerio sería ya fuera de la iglesia, para ya dentro de la comunidad como tal. So the first idea would be to get involved with the Special Olympics. Bien, la primera manera sería involucrarse dentro de los Juegos Olímpicos. This is a very common event for families affected by disability in the United States. Es una manera muy común en la que familias de los Estados Unidos afectadas por la discapacidad participan. It serves as a really fun time for families to come together. Realmente provee un tiempo muy divertido para que familias puedan unirse. The Special Olympics office is actually located in Santo Domingo. Bien, la oficina principal de los Juegos Olímpicos está ubicada aquí en Santo Domingo. So maybe you could consider contacting them and seeing how you could get involved. Quizá usted pueda contactarlos y realmente involucrarse dentro de las actividades que realicen. Another way to get connected in the community is through local community organizations and the government level. Otra manera que pueden involucrarse en la comunidad es a través de actividades con la comunidad locales. This is a good way for the community and the church to come together and meet in the middle. Esta manera también, no solamente con la comunidad local como tal, sino las organizaciones gubernamentales que están, contactarlas para poder tener relaciones con ellos y participar dentro de sus programas. At the government level, you have the National Council of the Disabled. Bien, dentro de a nivel nacional ahí existe el Consejo Nacional de Discapacidad, Which is under the Social Protection Program. que cuenta con el programa social de protección. So maybe you could reach out and see what ways you could get involved. De la manera que usted puede involucrarse, llamar y contactar a ver cómo pueden participar dentro del programa, To help advocate for the disabled community. para que puedan aportar a la comunidad con discapacidad. Some local organizations you could get involved with are Algunas organizaciones locales con las que se pueden involucrar son the International Child Care el Consejo Internacional del Cuidado del Niño, and Our Little Brothers. hay una que se llama Pequeños Hermanos. These are both private organizations Ambas son organizaciones privadas that go into the homes of families affected by disability to assist. que que asisten de manera privada a los hogares de las familias afectadas por la discapacidad. So maybe you and your church could consider volunteering with those organizations. Así que una buena manera sería decir a la iglesia que se involucre y sea voluntario para participar dentro de estos programas. A third idea in the community would be to tutor or mentor. Otra manera que se podría hacer es a través de la mentoría o tutoría. You could consider tutoring an individual affected by a disability, Se podría considerar acerca de darle tutoría a una persona afectada por la discapacidad or mentoring them to help them better understand the Word of God. o darle una mentoría acerca de cómo obtener un mayor entendimiento acerca de la palabra del Señor. Another good way to help get involved in the community is to serve a meal. Otra manera que se podría hacer es a través de preparar una comida. So maybe you and some other people in your congregation could come together to cook meals Algunas personas de la iglesia como tal pueden reunirse y preparar una comida
and go out and serve them to families affected by disability. Y salir y dársela a las personas afectadas por la discapacidad. Again, this would just alleviate another demand that families often have. Una vez más, darle este tipo de descanso que muchas veces las familias no tienen como tal. Again, these are all just ideas, Una vez más, estas solamente son algunas ideas, but you know what would work best within your community. pero ustedes saben realmente qué es lo que más le funciona a la comunidad en la que están. Thank you. Muchísimas gracias. Hola, my name is Kristen, Su nombre es Cristian. and I am the co-leader of these lovely interns. Ella es la co-líder de este grupo de pasantes. And my training is in psychology and social work. El tipo de entrenamiento o su trasfondo realmente es de psicología y trabajo social. So I just want to wrap up our time together today with a call to action. Ella quisiera cerrar este tiempo con un llamado a la acción. I want to encourage you to take what you learned from Daryl and the biblical theology of suffering, Quiero animarles a que tomen lo que aprendieron acerca de lo que predicó el pastor sobre la teología del sufrimiento and then take what the interns went over with the practical application, y también tomar acerca de lo que dijeron las pasantes de maneras prácticas de aplicar esto and take this back to your local churches or here and use it. y utilizarlo en sus iglesias como tal o aquí para poder implementarlo. Like Ashley mentioned, you are... I see it moving. Sorry. Se está moviendo. But anyways, I want you guys to take this back and use it in your communities. And like Ashley said, you are the expert of your culture, of your neighborhood. You know what's best. So take this stuff and adapt it to how you feel will work best in your community. Bien, una vez más, entonces para que tomen todo lo que hemos escuchado aquí y aprendido y realmente ustedes son los expertos dentro de su comunidad, su cultura, su iglesia, su entorno y que lo puedan adaptar a esto. And as a gift, we have these really cool gospel bracelets. Y como regalo aquí tenemos estas maravillosas pulseras del Evangelio. And these are just a great way to share the gospel with people affected by disability and anyone really. Y es una manera muy práctica de compartir el Evangelio a las personas con discapacidad de cualquier tipo de persona. So the black bead stands for our sin, and the wages of sin is death. Bien, la negra se trata acerca del pecado y cómo el pecado nos ha inundado. The red bead represents the blood of Christ. La roja representa la sangre de Cristo. The white bead represents that we've been cleansed and we are white as snow. La blanca representa cómo nosotros hemos sido limpiados y puesto blanco como la nieve. The blue bead represents baptism. La azul representa lo que es el bautismo. The green bead represents the Holy Spirit. La verde representa lo que es el Espíritu Santo. And then the yellow bead represents the streets of gold in heaven. Y la amarilla representa lo que son las calles de oro allá en el cielo. So as we wrap up, our team will be down front to answer questions, and we'll have these bracelets so that you can use these to share the gospel and start working with people with disabilities. Así que nosotros vamos a estar aquí abajo y vamos a estar dando estas pulseras y también respondiendo cualquier pregunta que tengan acerca de cómo aplicar de manera práctica lo que hemos hablado en el día de hoy. Again, I just encourage you to take what you learned today and be like James, be a doer of the word, and this is how we share love, compassion, and hope with people affected by Una vez más les disability. animo a esto para que seamos como Santiago dice, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, porque esto muestra el amor, la compasión y la esperanza en nuestra comunidad. We can also provide the PowerPoint presentation for you if you would like it. También podríamos proveerles esta presentación para que puedan quedarse con ella. So after we wrap up, we'll be down front and you can come ask us for questions, and if you want the presentation, we can email it to you. Entonces nosotros vamos a estar por aquí abajo respondiendo cualquier tipo de pregunta y si alguien quisiera la presentación también podría decirnos para nosotros escribir su correo y mandárselo. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias. I wanted to just remind you about our course Beyond Suffering. Bien, yo solamente quiero recordarles acerca de este curso que se llama Más allá del sufrimiento.
This is an online course that we offer at Joni&Friends. Este es un curso que ellos ofrecen allá en Joni&Friends, Joni y Amigos. And it provides an overview of the theology of disability ministry. Y provee una vista un poco más amplia acerca de lo que es la teología del sufrimiento allá en Joni&Friends. It takes you deeper into implementing disability ministry in the local church. Lo toma de manera más profunda cómo se puede implementar esto dentro de la iglesia local. And provides a historical viewpoint of how we've approached disability just historically. Bien, y provee lo que es un punto histórico un poco más profundo acerca de cómo la iglesia va implementando eso a través del tiempo. And so I have little cards if you're interested in taking a deeper look at disability ministry and really getting an overview, a comprehensive overview of disability ministry. I have cards for that. Bien, entonces él tiene cartas que proveen esto. Si alguno está interesado puede ir, él le puede dar una de las cartas que provee más información acerca de esto para que puedan, si están interesados, y puedan seguir aprendiendo acerca de esto. And I also have the study guide for the course if you wanted to look at the study guide and see how the materials that you would be studying through. I have a copy of that. También él tiene aquí la guía de estudio que podrían utilizar para poder guiarse. Él podría dejar una guía y ustedes pueden obtener ya copias acerca de esto. También tienen un libro que le pueden dar. Do you have more books? Okay. Hay un libro que ellos tienen, lo pueden encontrar online también, en línea, que se llama Comienza con un hola, que dice ya de manera práctica cómo el ministerio puede ir implementando todas estas ideas y otras más. And I'll be down front with the text and with these cards if you'd like to have a look or to take a card with you. Así que va a estar allá abajo con el libro y con las cartas por si alguno quiere saber algo más acerca de esto. Gracias. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas que tenemos que venir delante del Señor y tenemos que evaluar lo que nosotros estamos haciendo en nuestras iglesias y en nuestros ministerios. There are so many things we have to present God to see what we're doing in our church and our ministry. Vamos a tener un receso de unos 15 minutos. Vamos entonces a cualquier pregunta. Nuestros hermanos están aquí muy dispuestos. Podemos aprovechar y hacerle cualquier pregunta o duda que tengamos. En esos 10 minutos podemos ir al baño, ahí tenemos agua, refrescos y vamos a venir para tener nuestra última sesión con nuestros amigos de Conadis y poder compartir con los demás. So we're going to have 15 minutes to break. So after that, we're going to have a presentation from the CONADIS, the institute of this country, and they're going to tell us their history and everything. So we have those 15 minutes. You can go to the restroom to eat. They're going to ask you the questions they have, and that will be it. Gracias. Thank you so much.